Pasaron 12 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Ya estamos con nuestro primer invitado, pero antes nos convoca el móvil. Adelante, Florencia. Marcelo, así es como les adelantamos más temprano, estamos aquí con Luis Lisboa, representante por parte de Un Solo Uruguay en el sector de activos para las elecciones de BPS. Bueno, muchas gracias Luis por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar y por la difusión, la posibilidad que nos dan de difundir nuestra propuesta. Bueno, recordémosle a la gente cuándo son las elecciones, quiénes son quienes pueden votar. Sí, las elecciones son el próximo 28 de noviembre. Se eligen 3 de los 7 directores del Banco de Previsión Social, se elige un representante de los trabajadores, uno de las empresas y uno de los pensionistas y jubilados. Se votan los 3 órdenes el mismo día, como que fueran 3 elecciones distintas, pero el mismo día. Votan todos los trabajadores con un año de actividad ininterrumpida ahora el 31 de julio, todos los jubilados y pensionistas que tengan un año de antigüedad como jubilado y pensionista, y todos los empresarios que tengan un año de actividad ininterrumpida y estén al día con el Banco de Previsión Social. Cada uno vota en su respectivo orden, tienen la particularidad que algunas personas pueden llegar a votar 1, 2 o 3 veces, pueden ser trabajador, jubilado y empresario a la vez. Y bueno, estamos trabajando en eso, difundiendo y promoviendo 3 candidaturas, pero por encima de todo convocando a la gente a participar, a que se entere que hay elecciones, a que vote, a que participa. Lamentablemente en las elecciones anteriores siempre ganó el voto en blanco y anulado en todos los órdenes. Y bueno, nosotros queremos ahora que la gente se comprometa, que participa, que sepa que son 3 directores, las autoridades del BPS que estamos eligiendo, y que después que voten elijan al que consideren mejor. Un Solo Uruguay hace esta propuesta integral con todas las direcciones. ¿Cuál es el objetivo máximo? Sí, en realidad yo creo que naturalmente se fue dando que personas que no nos conocíamos, fuimos de a poco empezando a trabajar juntos. Nosotros como trabajador, cuando José Pereira de la Cámara Empresarial de Maldonado, junto con los empresarios del este del país, lanzaron aquel plebiscito para juntar firmas contra la inclusión financiera obligatoria, nosotros nos sumamos en el entendido que a los trabajadores no servía para nada esa ley, no nos beneficiaba en nada. Después un grupo de jubilados arranca a juntar firmas contra el IAS, nos sumamos también, y luego Un Solo Uruguay, surge Un Solo Uruguay y se suman las 2 campañas. Entonces, naturalmente, trabajadores, jubilados, empresarios y Un Solo Uruguay terminamos trabajando juntos. Entonces, ahora lo que queremos transmitir es muy importante el tema de seguridad social para que entremos con divisiones, con luchas de clases, ¿no? Con intereses políticos partidarios. Esta es una elección de representantes sociales. Entonces, el mensaje para la sociedad es: trabajadores, empresarios, jubilados y pensionistas, no solo podemos, sino que debemos trabajar espalda con espalda, ¿no? En el entendido que si no hay empresa, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay trabajadores. Si no hay empresa y trabajadores aportando, no hay jubilados y pensionistas que puedan cobrar. Entonces, claramente, sobre la base del respeto mutuo, si nos ponemos a hablar, en el 80-90% de las cosas vamos a estar de acuerdo. Y después, en otras, vamos a tener diferencias. Pero respetando, dialogando, con cabeza abierta, podemos encontrar soluciones, el camino al medio, como se dice. Y esa es la idea. Hay un plazo que vence el día de mañana en cuanto a inscripciones. Sí. Mañana es el primer paso, fue informado muy de apuro, estábamos mirando el comunicado del BPS, fue el 30 de junio, que todas las empresas tenían plazo hasta el 9, hasta mañana, para registrar al mandatario. Sobre todo, o sea, la empresa que es unipersonal, que tiene un patrón solo, no precisa hacer ningún trámite, está pronto. Pero las pluripersonales, las que tienen varios dueños, tienen que designar porque tienen derecho a un voto, ¿no? Entonces tienen que mandatar a alguien, a una persona, para que vote. Eso es un trámite fácil, rápido, que se puede entrar a la página del Banco de Previsión Social y hacerlo, y designar, esa persona va a ser la que va a votar en representación de la empresa. Bien. ¿Cuántas personas estiman que pueden llegar a participar? Es una elección, yo te diría que tan grande como una elección nacional, ¿no? El BPS estima en los 3 órdenes más o menos 1.700.000 personas, entre trabajadores, empresarios jubilados y pensionistas. Bueno, muchas gracias por su tiempo nuevamente. No, gracias a ustedes. Marcelo, desde aquí nosotros seguimos con ustedes con más información en la mañana del 11. Muy bien, muchas gracias Florencia por este aporte desde la Cámara Empresarial en vivo con el candidato que representará a los trabajadores en esta elección del Banco de Previsión Social. Volvemos con ustedes más adelante. Ahora recibimos con mucho gusto al presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereira. Bienvenido, Pepe, ¿cómo andás? Un gusto estar acá nuevamente. ¿Todo bien? Todo bien.
Bueno, también hablando de elecciones, sos el candidato que representa a los empresarios en esta elección de noviembre. ¿Cómo se llega a esta instancia? Ya hemos hablado del tema, pero ahora un poquito más sobre la marcha, que es más palpable esta elección. Sí, bueno, llegamos, esto veníamos trabajando mucho con la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, sobre el tema de encontrar candidatos desde el interior del país que pudieran representar a los empresarios con una visión más global de lo que es el empresario, no con esa visión tan capitalina de lo que es la empresa, sino con la cultura más profunda en el Uruguay. Creíamos que había que hacer cambios en este cargo, es el único cargo que tienen los empresarios dentro del Estado, lo cual implica que es la visión de los empresarios dentro del Estado. Y creíamos que es un cargo que tiene que influir muchísimo más en las decisiones de los empresarios. Y creemos que tiene que ser un cargo de permanente trabajo, porque es un cargo en el cual, en diálogo permanente con actores del Estado, es quien debe defender los intereses de los empresarios. Entonces, en esa coyuntura empezamos a trabajar hace mucho tiempo, se manejaron muchos nombres, la coyuntura que nos tocó vivir hizo que muchos nombres quedaran por el camino, algunos se vincularon directamente a actividades de tipo política, vinieron las elecciones, otros actores que teníamos o referentes que teníamos en la actividad gremial dejaron de ser empresarios literalmente por el tema de las coyunturas económicas que fuimos viviendo, y de alguna manera de los nombres que estaban en la línea que manejábamos con la gente de la Cámara Nacional de Comercio, estaba mi nombre de acuerdo a la actividad que veníamos teniendo en la Cámara de Maldonado. Eso hizo que volviera o regresara a ser presidente de la Cámara, algo que tenía de alguna manera ya decidido, se había cumplido un ciclo, y bueno, tomamos la decisión de volver a la Cámara, volver a trabajar, nos planteamos un proyecto de 2 años, y en la parte final, o en el tramo final, entrar en la campaña de BPS. O sea que venimos trabajando de cualquier manera hace mucho tiempo en esto. Creo que el principal problema que enfrentan ustedes como candidatos es el desconocimiento de la gente de conocer a los candidatos, de saber cuáles son las funciones de los directores adentro del Banco de Previsión Social, y directamente lo más estructural es ni siquiera sabemos que el voto es obligatorio ni cuándo es la elección. O sea, ahora le dicen a la gente, muchos están desayunando, elecciones BPS obligatoria, y qué se vota, qué es. O sea, hay una desinformación que es el principal escollo de cualquier campaña. Bueno, hay algún antecedente de esto, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta que es favorable a por qué se genera la candidatura, que es que la invitación a los ciudadanos, en este caso específicamente a los empresarios del Uruguay y a los empresarios que nos están mirando por la pantalla de Canal 11, es el tema de que vamos a descubrir juntos un cargo que nosotros creemos también que tiene mucho más valor, y un ámbito que tiene mucho más valor desde el que ha tenido hasta ahora. Y ese es el desafío, de que de ahora en más los empresarios, en el caso nuestro particular, tengan claro qué se hace en el directorio y cuál es el ámbito de discusión que tiene el director o el representante de los empresarios en el Estado uruguayo. Con respecto a los antecedentes, hay un antecedente que habla a las claras de lo que es esta elección. Una elección donde se presenta quien era el presidente de la República, que era Mujica, va a votar y no estaba habilitado para votar. Entonces, la información sobre las elecciones de BPS, evidentemente que han sido durante todo este tiempo elecciones con una gran desinformación. Otra tarea de las que debemos modificar. Es un ámbito que se formó en la reforma constitucional del año 1966, que recién se empezó a ejecutar en la década del 90 con el gobierno del padre del actual presidente, Lacalle Herrera. Y que de alguna manera después se fue laudando, a pesar de los años, pero muy lentamente, con algunos inconvenientes como te explicaba recién. Y no va a ser menor para esta, incluso, que como decía recién Luis, el 30 se le informa a los empresarios que tienen hasta el 9 para anotar quién va a ir a votar, porque si no van a tener multas, recargos. Yo tengo una pequeña empresa y me llamaron del estudio que tenía que designar a alguien para ir a votar, o sea, una cuestión media de apuro, decir, bueno, ¿y a quién elijo? O sea, porque yo tengo que votar como empleado y también tengo que votar como empresario, por tener una pequeña empresa. A ver, que no crean que soy un empresario, es una pequeña empresa que incluso hoy está inactiva, pero se mantiene la empresa y que, bueno, también tengo que ir a votar. Ahora, ¿qué hacen los directores? No te voy a preguntar qué vas a votar, me imagino que queda claro. Bueno, la pregunta ¿es candidato único en todo el país? Por ahora, nosotros vamos a trabajar como si existieran varios candidatos. Creemos que
digamos, quien hoy está de director del BPS, que suplantó a Elvira Domínguez, Javier Verdino va a ser candidato por la línea actual, que lleva ya 15 años de gestión, y hemos estado en conversaciones y estamos en conversaciones para que dentro de los empresarios haya lista única. Hoy por hoy hay una sola proclamación, pero nosotros ya estamos trabajando. Anteayer estuvimos en Rocha, estuvimos ayer en La Valleja, a fin de mes estamos haciendo todo el litoral y antes vamos a hacer la capital del país con varias recorridas. Por ahora estamos solos, pero vamos a trabajar porque además como el cargo, el ámbito y lo que la gente va a definir el próximo 28 no lo tiene claro, entonces hay que hacer el trabajo. Además nos pasa en todos lados donde andamos, cada vez que los mismos periodistas vemos cómo empiezan a leer, a practicar, porque no, es algo que no manejamos absolutamente nadie. Es más, hace unos años le pasó a un presidente de la República que tuvo el inconveniente porque hay otro tema, tiene que tener un año, digamos, de cotizante, o sea, no puede haber una interrupción en el último año antes de votar, y eso fue lo que le pasó en este caso a quien era en ese momento presidente de los uruguayos. Había dejado de cotizar como senador, hay un lapso, y después pasó a presidente de la República. Se había quedado sin trabajo, digamos, claro, un tiempo. Se había quedado sin trabajo el presidente, y cuando fue a votar, le dijeron, no, usted no está en el padrón. Entonces, la desinformación, evidentemente, si se le pasó a los asesores de un presidente... Claro, ni que hablar. Ahora, por ejemplo, los empresarios de Artigas, de La Valleja, de Salto, que tengan que votar, porque es obligatorio, tienen que votar a José Pereira. En caso de que lleguen al acuerdo de lista única, en todo el país van a votar a... No, ahí no hay elecciones. La ley de urgente consideración, creo que una de las cosas que tiene positivas es esto: si hay candidato único es innecesario el o sea que si se logra un acuerdo de que haya candidato único, ¿no va a haber elecciones del BPS en noviembre? No va a haber elecciones. De BPS, elecciones de BPS por los empresarios. Por los trabajadores y por los jubilados ya está que va a haber. Bien. Ahí no hubo ningún acuerdo. En los otros dos órdenes no hubo ningún acuerdo. O sea que si sos el único candidato no va a haber elecciones, qué aburrido. Para los empresarios. Para los empresarios. O sea, vos querés que haya más de uno porque así hay puja, ¿no? Pero estamos viajando para eso. Estamos recorriendo el país por eso. ¿Cómo te quiere Uruguay? José, te quería preguntar la situación empresarial en Maldonado. Recuerdo cuando a fines del verano dijiste vamos a atravesar el invierno más duro y largo de la historia de Maldonado. ¿Se confirma ese vaticinio oscuro que hiciste en verano? Todos los días, lamentablemente. Y lo vemos en las recorridas por Maldonado, por la península, en el diálogo con algunos comerciantes y empresarios, los otros días con algunos empresarios de Punta del Este, que teníamos una reunión con más de 40 años de actividad, que están pasando un momento que nunca se imaginaron pasar. Los otros días iba a un emprendimiento gastronómico en Maldonado y me decía un empresario con más de 40 años también de trabajo, y me decía, nunca pensé que iba a vivir esto. Y realmente nos genera un profundo dolor, y justamente es uno de los temas de la propia actividad y de lo que decíamos de la representación del Banco de Previsión Social. Cuando necesitamos el Estado dice que está complicado y que no puede. Y generalmente hablamos de actores de la sociedad que van por el desarrollo económico, que son la fuente del desarrollo económico, que generalmente no piden nada, que tratan de hacer su parte dentro de la sociedad, y que cuando realmente solo necesitan la misma solidaridad que se les exige, se encuentran con que el Estado mira por otro lado. Lo hablamos 20.000 veces contigo y la gente que sigue el programa lo sabe. Si la persona le dicen, si al empresario le dicen no trabaje, bueno, no me pidas que no trabaje y me pidas que te siga pagando todos los impuestos reglamentariamente. Me parece algo... es de perogrullo. Y es lo mínimo, y de alguna manera el Estado tiene que estar preparado para ser solidario con el empresario. Y el empresario en todo esto ha sostenido a un Estado que incluso no ha estado en nuestro servicio, porque todos sabemos que ha habido oficinas que han estado cerradas, donde los trabajadores del Estado han estado en su casa, y donde no ha habido actividad, se ha mantenido la calidad de servicio, es cierto, en la mayoría de los casos, pero no ha estado. El empresario ni siquiera se ha podido dar ese lujo, ha tenido algunas ayudas, eso sí, con los trabajadores, no las suficientes, porque en el Estado es 100%. El trabajador del Estado ha cobrado todo, el trabajador privado no. El trabajador del Estado ha podido estar en la casa tranquilo, sin importar cuánto esto demora y sin mucha inseguridad. El trabajador del empresario no. El Estado sí, el empresario no. Entonces, yo creo que son de las cosas que debemos empezar a ayudar
a que se vean desde el propio Estado con ese espacio dentro del Banco de Previsión Social. Las empresas son el motor de la economía, ¿no? Se definió así desde entrada, desde el principio, y que los motores de la economía no se podían parar. Entonces, justamente, el empresariado tiene que seguir trabajando, pero bueno, no se da esa cuestión de decir, bueno, sigo trabajando, pero ¿y cómo hago para seguir avanzando, ¿no? Pero bueno, es un problema realmente serio. Ahora, pensando en esa apertura empresarial, en que hay muchas fábricas que están paradas, muchos comerciantes, bueno, ya lo hemos hablado hasta el hartazgo, y pensamos en de repente el Mercosur, ¿no? Como una... Y el Mercosur está muy anclado, está muy empantanado. Estaba leyendo ahora que el gobierno activa un plan B, van a buscar acuerdos extrazona, van a salir a conversar con terceros países, pero ya Argentina y Paraguay dijeron, no, no es oportuno que hagas eso, Uruguay. ¿Qué se debería hacer con la mirada empresarial? Debemos decir, bueno, sigamos jugando a este Mercosur que no avanza en nada y tratemos de desacoplarnos y poder hacer acuerdos, más allá de lo que digan los socios, salir del Mercosur, que también se había manejado esa posibilidad. Desde el punto de vista de la mirada empresarial, ¿qué es lo que entiende mejor? Yo me acuerdo de un libro que leí hace mucho tiempo que hablaba de la ideología y el pragmatismo. Nosotros tenemos un Mercosur ideológico desde hace mucho tiempo y ese ha sido nuestro gran problema. Desde el punto de vista empresarial, la vida es pragmática. Además, la mayoría, mi abuelo era bolichero, mi abuelo Ricardo era bolichero y tenía una frase: yo en el boliche no hablo ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Y es claro que es la manera de generar comercio o de ser comerciante, ese es el sentir. Entonces, el Mercosur fue creado para el comercio, no para hablar de política, de fútbol menos, porque viviríamos peleados en el Mercosur, y de religión tampoco. Entonces, esa es la visión que tenemos nosotros. Nosotros creemos que el Mercosur debe estar hecho para mejorar la calidad de vida de los uruguayos, y sobre todo sabiendo y entendiendo que las discusiones políticas se terminaron hace tiempo, porque el enfrentamiento en la raíz, y es una de las cosas por las cuales Luis Lisboa sale de la Cámara Empresarial de Maldonado, el enfrentamiento y la raíz del enfrentamiento ideológico se terminó. La ciencia demostró que aquella idea del marxismo, en que el trabajador y el empresario están enfrentados porque son distintos, porque uno nace malo y el otro nace bueno, la ciencia ya demostró que era lo contrario. Y que en realidad, para el desarrollo de nuestra empresa y de nuestra comunidad, debemos trabajar en algunos puntos juntos. Debemos educarnos los dos para ser mejores. Mejor el patrón y mejor el empresario. Y la demostración está, que después vemos por internet, yo qué sé, que las grandes multinacionales del mundo, los otros días Google, no me acuerdo si era Amazon, y estaban con que los mismos trabajadores les decían, bueno, no se querían ni afiliar a un sindicato. ¿Por qué me iba a afiliar al sindicato si yo mando un mail a la gerencia de la empresa, pido una canchita de ping-pong para jugar cuando, en vez de ir a mi casa, tener algo para hacer? Los socios me la ponen. Y digo que está mal la cocina y me arreglan la cocina. Y digo que necesito un aumento de sueldo y se discute y me dicen sí o no y por qué no. Entonces digo, se trata de educación y se termina esa discusión de tanto tiempo y de alguna manera en el mundo que se terminó esa discusión, este tipo de tonterías de proletarios del mundo unidos, se terminó. El peso del Estado sobre las empresas, ¿cómo se puede alivianar? Es insoportable, ¿no? Agobia, asfixia. Y la pandemia es un ejemplo. ¿Hay forma? Porque yo te estaba escuchando y digo, he escuchado a muchos candidatos a distintas cosas de la vida que tienen ideas claras, contundentes, que son positivas y que los ves decididos y que después cuando llegan no las llevan a cabo. No sé si es porque no los dejan, no sé si es porque cuando llegan dicen, la pucha, qué distinto que es esto, de acuerdo a lo que yo pensaba, lo que me habían dicho, lo que yo había conocido. No sé cuál es el motivo. Lo que sé es que ideas excelentes, con buenas propuestas, con convicciones firmes, después se diluyen. Entonces, todo lo que estás diciendo vos, ¿qué garantías hay de que se pueda llevar a la práctica y que en definitiva pueda redundar en esto, ¿no? En que nos alivianen un poquito, porque en lo que hables somos carísimos y en gran parte porque tenemos un peso impositivo, una carga impositiva insoportable, porque el Estado está allí, es el principal socio y el que menos hace, ¿no? Porque vos abrís algo, el principal socio tuyo es el Estado, pero no te da nada, te saca nada más. ¿Cómo se puede cambiar eso? En el caso de la gente de Maldonado, con el tema directamente esto me lo decía un directivo de la Cámara Nacional de Comercio, que vendría a ser como el padrino de esta candidatura, que
que en realidad son dos, uno es Ambrosio Bertolotti y Juan Berchesi, con quien hemos hablado mucho sobre el tema de esta candidatura. Juan Berchesi presidió el BPS. Presidió el BPS. Entonces nosotros hablábamos y me decía, lo que pasa es que con Pepe, como me dicen a mí, vos googleás y ves todos los temas que han preocupado al empresariado en los últimos 7, 8 años y aparece. De alguna manera aparece. Entonces, yo no estuve en campaña durante todo este tiempo, no participo de la actividad política. Lo que traté de salir cada vez que los empresarios tenían un problema, hacerlo, tratarlo el tema y por lo menos dar pelea. Creemos que el ámbito, y es una discusión que veníamos dando y que le decíamos a la Cámara Nacional de Comercio, los empresarios durante mucho tiempo tienen un tema de desconfianza natural con el Estado. Nosotros ahora en las recorridas hablábamos ayer, Alberto Mendoza, que es Alberto Acosta, que es del Centro Comercial de La Valleja, me decía, ayer yo guardo todos los papeles, todo lo que pago, porque no le tengo ninguna confianza al Estado. Mañana me va a salir con cualquier cosa, entonces soy muy ordenadito en el tema del Estado. Y eso es algo natural todo el tiempo de lo que es el Estado. Las cámaras en Uruguay mandaban funcionarios de las cámaras a representar a los empresarios en los ámbitos del Estado. Entonces, esa era una cosa que nosotros decíamos, no puede ser. Nosotros no podemos tener dirigentes gremiales en el interior del país que se pelean, que un día le dicen como Mestre en Cerro Largo, vino el presidente de la República con el Consejo de Ministros a instalar si se queremos reunir con el centro comercial, y Mestre le dijo, no, mire, ya tuvimos una reunión, le entregamos un montón de pedidos, de cosas que había que solucionar en Cerro Largo, me contestó que no lo recibo. Ese dirigente empresarial, hoy no es empresario, se fundió. Dio pelea, trabajó esto, y nosotros nos damos el lujo de poner gente que nosotros le aseguramos el trabajo en las cámaras para defendernos en los lugares y que evidentemente no tienen la fuerza, la energía, el sentimiento y la empatía con el resto de los empresarios de defendernos. Entonces, nosotros dijimos, no, basta, vamos a sacar esa práctica que tenemos que no nos ha hecho bien y que ha demostrado que no estamos bien, y vamos a hacer una práctica donde que nos represente sean empresarios. Entonces, no es un tema de campaña y de llegar, bueno, estoy acá y ahora debo hacerlo políticamente correcto para cuidar el asiento en el que estoy. El compromiso incluso y el trabajo que estamos haciendo es armar un equipo y que no sea esto mañana dependiente de José Pereira, sino que armar una lista en el BPS de que quién sabe, con el paso del tiempo, quiénes van a ser los representantes y armar no una escalera gremial empresarial, sino de alguna manera un ámbito en que quienes trabajen mejor, quienes hagan mejor, quienes mejores defiendan desde sus centros comerciales o desde sus cámaras, de sus sectores, a los empresarios con el paso del tiempo, tengan la visión del resto y la oportunidad del resto de decir, yo quiero que el directivo del centro comercial de Chuy, el que hoy es presidente, Jefferson se llama, me represente en las próximas elecciones de BPS porque viene trabajando muy bien y nos ha defendido de forma correcta. Esa es la idea en la cual estamos trabajando. Si a nosotros no va mal, evidentemente que cae también esa visión y de repente se pueda volver a lo otro, que para nosotros estamos convencidos que no, que falta un ámbito en el cual el empresario debe hablar con el empresario de los problemas que tiene el empresario. Espero que si resultas electo director del Banco de Previsión Social, nuestra producción te llame y nos sigas atendiendo como hasta ahora y no tengamos problema en tenerte aquí en el piso. Espero que esa élite no los maree, ¿no? Que parece que los aísla del mundo real y a donde ayer comían, hoy, no voy a decir otra cosa, pero que cambia, ¿no? Yo en vos confío, ¿no? Sé que podemos llegar a tener al director del BPS en representación de los empresarios aquí sentado en el living de la mañana 11. Yo decía en la recorrida, decía en base a eso, les decía a los periodistas cuando me preguntaban, le dije, de acá al 28 nos vamos a ver 2 o 3 veces en cada departamento. Y me comprometo que después del 28 más. Porque la idea es justamente nosotros... Jugando. No, pero hay un problema. Tiene un costo grande la recorrida por el país. Estamos recaudando dinero y tiene un costo muy grande recorrer el país. Y por eso también ahora uno va entendiendo, decir, bueno, viste que se quejan de que el sistema político no recorre, no anda. Bueno, la presencia es importante, igual más allá del costo que tiene. Pero ¿por qué lo estamos jugando? Porque nos pasa algo, cuando entramos, golpeamos la oficina del Banco de Previsión Social, lo otro que nos dicen nos llama la atención, que los directores no conocen los bancos, los locales de los bancos de previsión social en el resto del país. Entonces,
Es un problema, es de perogrullo, lo básico. Si yo tengo una empresa y tengo sucursales en todo el país, la visión del empresario ¿cuál es? Y debo recorrer, ver cómo atienden a la gente, ver cómo están el techo, cómo están los muebles, lo básico. Se nos ha terminado el tiempo. Para la próxima vez que entrevistemos a José Pereira, seguramente sea, no sé, en el mes de agosto o por ahí, va a ser antes de las elecciones, vamos a abordar el tema de qué impacto considerás que tiene la reforma de la seguridad social que se está implementando, porque escuchando a los expertos, sobre todo a Rodolfo Saldain, que es el que más ha hablado, que es quien encabeza esta comisión, hay algunos datos que uno dice, bueno, ¿cómo se proyecta esto, no? ¿Con mayor longevidad, con mayor tasa de actividad o con mayor edad para el retiro jubilatorio? La inviabilidad del actual sistema de seguridad social, ¿cómo impacta eso en los trabajadores, en los empresarios? Es un tema que ni siquiera lo toqué porque no es una respuesta de dos frases, pero nos queda pendiente para la próxima charla, José. Muchas gracias, un gusto como siempre. Un placer recibirte aquí, buena suerte. Hacemos la pausa, ya volvemos.